Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Roldán Bello, estudiante de la carrera de Derecho en el Centro Universitario del Sur. A continuación les voy a dar un breve resumen de todas las actividades que se abordaron en el curso de la argumentación jurídica. Como primer tema vamos a tener lo que es el lenguaje jurídico. Aquí vimos lo que es la argumentación jurídica, la cual la podemos entender como un proceso racional que consiste en dar razones para demostrar o mostrar la veracidad de una tesis o de una conclusión. Se forma en el razonamiento y se concreta en la refutación o en la contrarrefutación. La argumentación es de suma importancia para el derecho, ya que es utilizada para alegar razones y justificar decisiones. En la argumentación, el lenguaje es el instrumento de mediación entre el sujeto y la realidad. Para que la argumentación se presente, deben de existir dos discursos, el primero que afirma y el segundo que habla sobre el primero. El proceso de argumentación se realiza a través de los siguientes pasos: el planteamiento de premisas, argumentos para demostrar que las premisas son verdaderas o probables, y como último, lo que es la conclusión. Todo esto es con la finalidad de lograr el propósito de poder crear un medio para reflexionar, pensar y repensar el derecho. Analizar el derecho en serio, construir y fomentar un nuevo discurso, legitimar las decisiones judiciales y establecer un vínculo entre las premisas y la conclusión. El argumento es una parte imprescindible de un proceso de probación que tiene el objetivo de persuadir la convicción. Actividad 1.2. En esta actividad pudimos identificar los métodos deductivos e inductivos, así como los argumentos jurídicos y científicos. El método inductivo es el proceso mediante el cual se elabora una hipótesis a partir de una observación de hechos reales, tratando de extraer conclusiones del proceso. El método deductivo tiene carácter universal, desde el cual se organiza la acumulación de datos y leyes, teorías y particulares modernos a partir de principios generales. Se demuestran teoremas secundarios. Después tenemos lo que es la actividad integradora 1. En esta actividad, que fue un poco más práctica, consistió en la elaboración de dos ensayos. El primero basado en la argumentación científica y el segundo en la argumentación jurídica. En el primero elegí el tema de calentamiento global, fundamentado de acuerdo a las investigaciones que hasta ahora se han realizado. Además, como lo señala la teoría, la argumentación científica se demuestra a través de pruebas irrefutables para las cuales no hay lugar o discusión alguna, y se basa en los principios de la naturaleza o en las leyes que la rigen. En el segundo ensayo fue referente al estado fallido de derecho, basada en los principios generales del derecho, análisis, lógica jurídica o contradicciones, comenzando con el análisis de los antecedentes de la situación que se vive en México para llegar a la conclusión de una posible solución encaminada al apego de las normas y lo que es el derecho. Actividad de aprendizaje 2.1. Observamos y comprendimos los métodos de la interpretación jurídica, donde revisamos videos sobre la lógica jurídica y todo aplicado a los artículos de la Ley de Aguas Nacionales, específicamente el 1, 2 y 3. Describimos la interpretación hermenéutica, reconocida ampliamente la sintáctica, semántica y la pragmática, siendo los tres aspectos del lenguaje en tanto signo y en sentido constituyen las tres aristas del análisis semiótico. Sintáctica es la estructura que constituye y le da oraciones con sentido. La semántica es todo lo que significa. La pragmática es una disciplina que se propone en el estudio del lenguaje, la función que desempeñan los usuarios y las situaciones en las cuales se utilizó. Actividad de aprendizaje 2.2. Identificamos, interpretamos y expresamos y aplicamos los principios generales del derecho y la jurisprudencia como métodos de la interpretación jurídica. Tomamos de la lectura 2.2 con el Código Fiscal y Jurisprudencia del tema Los principios generales del derecho, tres ejemplos que representaban hechos o actos jurídicos, donde se aplicaron los principios generales del derecho y las jurisprudencias. La función que los principios generales del derecho cumplen
en el modo de lógico jurídico es triple: servir de normas supletorias de las leyes auxiliares al intérprete del derecho en la búsqueda de su verdadero sentido y significación, y la de constituir la fundamentación o saber del derecho. Sería, por ejemplo, no hay mora antes de que haya petición. Es un principio muy fácil de razonar, poder analizarlo y poder comprenderlo, ya que sabemos que la mora va a ser el retraso del pago, y en el arrendamiento, para que exista mora, primero debe haber petición del pago acordada en un contrato. Actividad integradora. En esta se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en las actividades pasadas. Yo elegí el tema de los repecos, régimen de pequeños contribuyentes. Pues bueno, sabemos que es un régimen único y exclusivo para las personas físicas, un régimen que ha demostrado que debido a la planeación obsoleta y improvisada ha tenido un fracaso inicial, ya que ha existido una desinformación y esta está generando un miedo colectivo entre los contribuyentes, ya que en principio de cuenta desde las trincheras del SAT no existió una debida organización. Debe enfocarse desde el marco jurídico e institucional en el análisis de la población y sus capacidades. Por lo tanto, como abogados y quizás como futuros funcionarios tenemos el deber de trabajar en el bienestar del bien común. Actividad de aprendizaje 3.1. Identificamos y expresamos lo que es argumentar y sus clasificaciones. Tenemos lo que es la argumentación como razonamiento mediante puntos de vista que tiene el emisor y el receptor sobre el objeto del tema de vista. Para convencer, tenemos la comunidad habitual en los diálogos. Tenemos un grave problema, que es la comunicación contrario que ocurre a la comunicación, cuando en conversaciones cotidianas nuestros argumentos son débiles y no hay entendimiento. La argumentación va a desarrollar nuestras competencias lingüísticas, favorecerá lo que es la confianza y nos va a generar lo que es el respeto por el punto de vista de los demás. Las formas de argumentación van a ser según la capacidad persuasiva, su función, su contenido, su objetivo, y va a ser convencer y persuadir. Va a emplear estructura externa e interna, manifestando argumentación dialéctica y argumentación secuencial. Actividad de aprendizaje 3.2. En esta se realizó una investigación documental consistente en identificar y expresar la estructura genérica que tienen los documentos jurídicos. La primera fue la demanda o denuncia, que tiene rubro. De ahí el preámbulo, que va a ser el que va a promover el demandante. Las prestaciones, hechos, capítulo de derechos, y donde se van a estipular los artículos y los puntos petitorios y la firma del promoviente. De ahí la sentencia va a ser constitutiva, contradictoria, firme y no firme. De ahí viene lo que es la sentencia en apelación. Va a contener forma, encabezamiento y parte resolutiva. Y de ahí viene lo que es el contrato, que está compuesto por el título, lugar y fecha del contrato. Y también podemos poner lo que es la identificación de quienes van a suscribir. De ahí viene el acta circunstanciada o fe de hechos. Va a contener lo que es las circunstancias del tiempo y el lugar del decreto, que va a ser la exposición de motivos, la parte normativa y las normas transitorias. Como último vamos a tener lo que es el estatus de una asociación civil, que la denominación, nacionalidad, duración, objeto y patrimonio social. Actividad integradora 3. Se puso en práctica la formulación de una denuncia, inspección jurídica y una sentencia, donde se aplicaron los principios de la argumentación. Sabemos que la práctica y la fundamentación de los documentos jurídicos es fundamental para la constitución de actos o hechos jurídicos. La función del abogado en los actos jurídicos que lesiona derechos o incumplimiento de obligaciones o preservación de derechos. En esta se puso un caso donde integramos la parte de la denuncia que fueron citadas en la actividad pasada. También inspección jurídica
y la sentencia, donde argumentamos y redactamos con forma congruente y cronológica de hechos jurídicos, y obligación, donde se incluyen los medios probatorios de derecho en los que se fundan su pretensión y se resuelven en sentencia del caso. Actividad de aprendizaje 4.1. Después de haber analizado los videos, estrategias para la resolución de conflictos y toma de decisiones, las lecturas 4.1 y 4.2, donde se elabora opiniones sobre las soluciones de conflictos, citando sus características para realizarlas y las cualidades y criterios para el mediador. Opino que nuestro sistema de justicia es uno de los más violados, ya que está sufriendo muchas modificaciones. Sus beneficios podrían ser ahorro de trámites complicados, mejoría en el sistema de justicia, mayores denuncias y mayor eficacia, pero también podría traer muchas desventajas, que al llevarse a cabo podrían contener mayor cantidad de vicios en el proceso. La falta del tiempo haría citar una mala sentencia y una resolución. Actividad de aprendizaje 4.7. En esta actividad se realizó un mapa conceptual en el cual describimos las partes que constituyen una demanda y denuncia respectivamente. Esto con la finalidad de diferenciar una de otra y elaborarlas correctamente en un futuro cuando ejerzamos nuestra carrera. Las partes de una demanda son el rubro, encargados del agente del Ministerio Público Investigador en turno, nombre de los contendientes y número de expediente, proemio, que va a tener el nombre del promoviente, pretensiones, lo que se va a demandar en concreto, derecho, artículos de la ley o del código que resulten aplicables en la demanda, y en su caso la jurisprudencia aplicable. De ahí los puntos petitorios, que se tenga por presentada la demanda, se ordena notificar al demandado y se dicta sentencia favorable. Finalmente, la firma del promovente. La denuncia contiene los mismos puntos, a excepción del derecho. Actividad de integrador 4. En esta actividad, que fue encaminada a la realidad, es decir, a un caso práctico, tomé el rol de mediador, donde traté de dar solución al problema ficticio que aparece en el video, de acuerdo al derecho y apegado a los principios de mediación. El conflicto familiar consistía en la muerte del padre y en la cual la viuda después decide vivir en unión libre con otra persona. A este problema, al buscarle solución, el problema explicado cómo desarrollaría la mediación desde el momento de la reunión, lo preguntaría a cada persona involucrada hasta llegar al punto de dar mi opinión imparcial de cuál sería la manera correcta. Como último sería el caso integrador, en donde vamos a reunir todos los conocimientos adquiridos durante todo el curso, dicho en la materia argumentación jurídica. Estas dos van a ser muy importantes para el derecho y su correcta aplicación depende del lenguaje técnico y especializado de los conceptos que deben ser bien definidos, específicos y únicos, además de una buena interpretación jurídica. En el primer punto de esta actividad se hizo el análisis de un video en el que aplicamos los principios de argumentación. Aquí elegí el tema de los salarios mínimos y lo desarrollé de acuerdo a la situación en que se vive en el país, la cual es cada vez más deplorable y en decadencia, apoyándome en estadísticas y datos reales sobre cómo ha ido en retroceso en lugar de poder ir avanzando. Finalmente, planteé una posible solución al problema. En el segundo punto tomé el rol de un actuario del Ministerio Público, en el cual hice un acto de levantamiento de cadáver, dando fe de los hechos. Me parece que esta actividad es una forma de poder aprender a redactar este tipo de documentos. Es apegado a la realidad y es de suma importancia, además de poder conocer los artículos constitucionales que son correspondientes al tema. Ya en el tercer caso hice un análisis del artículo 14 constitucional, donde establecí la premisa mayor, premisa menor y contrario sensu. Ya en el último punto, en el cual tratamos de hacer la interpretación jurídica, mayor sensu, minus sensu y minoria maius, elegí 3 artículos constitucionales en los cuales apliqué los principios que se pedían en cada caso. Los artículos interpretados fueron quinto,
el décimo y el tercero. Finalmente, solo me queda poder agregar que estas actividades, como lo mencioné anteriormente, integran un breve resumen de los contenidos abarcados y las actividades de todas las unidades. Considero que el curso es uno de los más elementales, pues aplica a todas las demás materias de derecho, y a nosotros, como futuros abogados, nos corresponde poner en práctica estos